Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente entregando un temita más que cada vez se está poniendo mejor, creo yo. Últimamente hemos estado dando temas escalonados que nos van a ayudar a cambiar nuestra forma de percibir la vida. Yo le llamo alta percepción, ¿no? Porque nos va a ayudar a entrar en este mundo de lo invisible y del silencio, ¿no? En lo invisible vamos a poder verlo y el silencio vamos a poder oírlo, ¿no? Porque dicen de que hay dos partes. Una parte que es el loco ve cosas que no existen. El sabio ve cosas que los demás no logran ver. Nosotros somos sabios. Para llegar a ser sabios, tenemos que ir subiendo esos escalones espirituales poco a poco, poco a poco. Y hemos estado dando los temas escalonadamente precisamente para llegar a este tema tan precioso y tan maravilloso que es cómo conversar con Dios. ¿Cómo conversar con Dios? Ese es un tema pues profundo, ¿no? El problema principal es que es la percepción tan limitada que tenemos todos nosotros, que andamos creyendo que Dios en su magnificencia y siendo todopoderoso y como siempre, Él por su compasión va a bajar y se va a comunicar con nosotros. Y no nos damos cuenta que eso es una gran mentira forjada por nuestra propia mente, porque Dios no tiene por qué bajar. Es más bien todo lo contrario. Su Hijo, el hombre, tiene que subir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro de nosotros mismos esos otros 7 sentidos espirituales, porque en realidad nosotros tenemos 12, los 5 sentidos inferiores, y tenemos 7 sentidos superiores que están por ahí y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que existen. Entonces nosotros los hombres tenemos que subir, Dios no tiene por qué bajar. Cambiando esa percepción, ahí es donde ya podemos encontrar otro mundo, ese mundo dentro de lo invisible y dentro del silencio. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Entonces por eso es que hay mucha gente que se vuelve extremadamente, a pesar de que cree en Dios, cree en un Dios invisible, que nunca se comunica con Él, que una que otra vez uno puede tener una experiencia espiritual y ya. Esa es la creencia, cuando en realidad nosotros somos seres espirituales que en este momento estamos pasando por experiencias materiales. Es al revés. Nos hemos materializado tanto que creemos, estamos viendo el mundo al revés. Entonces aquí esta es la cúspide, podría llamarse así, para poder entender lo que es la alta percepción. Es percibir dentro del ultra. Es comenzar a crear sentidos que ya nosotros los tenemos ahí, sino que están dormidos. Y nosotros no los podemos, no los levantamos, no los despertamos. Bien, entonces empezando por ahí ya podemos entender una cosa. Tenemos que entender cómo se van llevando a cabo esos escalones espirituales para poder nosotros llegar a lo alto y poder comunicarnos con Dios. Para empezar, tengo que volver a refrescarles la memoria y decirles con quién vamos a conversar, con qué Dios, porque ustedes estarán pensando de que yo pertenezco a una religión y ya les he contado de que mi religión está dentro de mí y es como la religión de ustedes está dentro de ustedes, ¿no? Como decía Jesús, el templo, este templo lo voy a destruir y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué decían los fariseos? ¿Cómo? Si nos hemos demorado 30 años en construir esta iglesia, él como dice que en 3 días lo va a construir. Y no se daban cuenta que era porque él iba a ser crucificado y después de 3 días iba a ser levantado, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba hablando de su templo. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y nosotros tenemos que entender de que esto es nuestro templo. Y ahí es donde nosotros tenemos que avanzar. Ahora bien, este asunto tiene que ver con lo que ya hemos tocado anteriormente. El desdoblamiento astral, ¿no? Tiene que ver, porque eso es aparte. El desdoblamiento astral
tiene que ver con que nosotros, el alma va a salir y va a dejar a su cuerpo, ¿no? Entonces el alma sale, el cuerpo está durmiendo y ya está. Hemos aprendido también lo que significa el significado de los sueños. Entonces por ahí nosotros vamos recibiendo, porque ahora estoy completamente convencido y estoy seguro de que cada uno de ustedes, si no es todos, la gran mayoría ya están recibiendo sueños mucho más nítidos, mucho más fluidos, ¿no? Mucho más coloridos, para que ustedes mismos lo puedan desarrollar y lo puedan revelar, ¿no? Entonces, todas esas cositas tenemos que llevarlo a la práctica para poder llegar a este nivel. También hemos tocado un tema precioso, precioso, precioso a mi concepto, a mi manera de ver lo que fue la oración, el poder de la oración. Ese tema lo tienen ahí ustedes guardado. Vuélvanlo a leer, vuélvanlo a ver, vean el video, escúchenlo, analícenlo, porque ahí hay mucho que vamos a necesitar por siempre, ¿no? Y de ahí viene también la meditación, que ha sido nuestro último tema. Y la meditación pues ya es un poco, cada vez se van complicando más las cosas, pero tiene que llevarse a la práctica, porque si no uno no entiende este tipo de prácticas, o por lo menos no ha tenido cierto tipo de experiencia, se le va a hacer un poco más complicado llegar a conversar con Dios. Ahora, si nosotros estamos hablando de que vamos a hablar con Dios, ya sabemos que venimos del absoluto, del Dios total. Y de ahí vienen chispas divinas, y esas chispas divinas se han multiplicado, o sea que esas chispas divinas son parte de Dios y nosotros somos parte de Dios. Por ahí tenemos al Dios Jehová. Entonces nosotros no nos vamos a dirigir tampoco ni al Dios absoluto, no nos vamos a dirigir tampoco al Dios de esta era, que es el Dios Jehová, Padre bendito, sino nos vamos a dedicar a quien administra nuestra vida, porque ya lo hemos tocado cuando hablamos del Tribunal de la Justicia Divina. Entonces tenemos que dirigirnos hacia la persona, hacia nuestro Dios interior. Jesús el Cristo lo llamaba el Padre que está en secreto. Lo estoy volviendo a repetir, pero eso ustedes ya lo deberían de tener ya grabadito y saber que su interior, que su parte interior, que sus mundos internos, ahí es precisamente en donde se encuentra el íntimo. Se le llama el íntimo, Jesús lo llamaba el Padre que está en secreto, yo lo llamo también, como muchas personas, lo llamo el íntimo porque Él sabe hasta lo más profundo de nuestras intenciones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Entonces, cuando uno va a conversar con Dios, va a conversar con el íntimo. Entonces uno no necesita estar haciendo esto, ni invocando, ni irse a una iglesia, ni a una misa, ni nada. Cierro los ojos, ahí está mi íntimo. Para empezar, ¿ya? Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿cómo hacían los profetas para comunicarse con Dios? ¿No? Entonces uno está pensando, ¿se desdoblaba en astral? Sí, algunas veces, en algunas ocasiones. Pero en realidad, por ahí no es el tema. Porque cuando se dice en la Biblia, Jesús subía al monte, o Moisés se fue al monte a hablar con Dios, en realidad eso podía ser desdoblamiento astral o podía ser meditación. Cuando subía al monte, cuando subía es un desdoblamiento astral. Cuando se fue a orar al monte, eso es meditación. Todos esos significados son esotéricos y son hermosos y son bellos. Y nosotros tenemos que entender de que cuando uno llega a la meditación, como fue el tema anterior, cuando uno llega a la meditación sale la conciencia, y cuando sale la conciencia, se va a la conciencia universal cósmica a pedir información, se va a Dios, se va a otros niveles, o se va al íntimo a conversar, o se va a conversar con algún maestro, dependiendo de cuál sea la necesidad de la conciencia. Con ciencia, con conocimiento. Ya sabemos que cuando uno llega a la meditación, pues simplemente, ¿qué es lo que hace? Cuando uno llega a la meditación, ya comienza a atraer poderes y virtudes que están dentro de uno mismo y que se abren y se aperturan. ¿Por qué? Porque ya nosotros ya comenzamos a percibir
las cosas desde otro punto de vista. Ya no lo percibimos tanto por acá, sino lo sentimos más por acá. Y este es el truco para que uno pueda entender, porque van a ver, este tema lo van a tener que seguramente repetir y repetir, porque nosotros no sabemos lo que es sentir las palabras. No entendemos eso. Y cuando uno se comunica con Dios, pues eso es lo que va a pasar. Volvemos al tema de los tres cerebros. Acá tenemos uno, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Neuronas. Tenemos neuronas cerebrales, tenemos en el corazón, tenemos neuronas porque el corazón piensa. Pero es una forma de pensar sentida. Y los intestinos piensan, tenemos neuronas en los intestinos. Y tenemos una gran cantidad, pero esas son más emocionales que de otra manera, que de otra cosa. Entonces por ahí nosotros tenemos que entender lo que dice cuando hay que hablar con Dios con el corazón. O sea, y cuando se habla de Dios es amor, estamos hablando de un sentimiento. Eso métanselo bien claro, porque ahí es donde van a venir ciertos problemitas. Porque cuando uno entiende este tipo de cosas y logra verdaderamente conversar con Dios, Él se profundiza tanto en el corazón que cuando uno entiende, sabe y ya recibió el mensaje clarísimo de Dios, va a tener un gran problema para poder dárselo a los demás. ¿Por qué? No, pero si ese conocimiento es para todos, no. El conocimiento de Dios muchas veces es para ti, o el conocimiento es para que obligatoriamente tú se lo pases a los demás. Pero tú vas a entenderlo claramente porque es un sentimiento fuertísimo. Pero a ver, explica esto con esto, explícaselo a los demás, vas a encontrarte con un serio problema. Ese es punto aparte. Lo vamos a ir resolviendo en la medida que pasen los meses y los años, porque tenemos que acostumbrarnos a cómo conversar con Dios. Perfecto. Muy bien. Entonces, para conversar con Dios, uno tiene que haber hecho ya ciertas prácticas de mantenerse en el presente. Tiene uno que haberse olvidado completamente de los problemas, de todo. Entonces, en el día a día, cuando uno quiere hacer esta práctica de conversar con Dios, en el día a día uno tiene que trabajar duro en mantenerse en el presente. No dejar que la mente se vaya al futuro, no dejar que la mente se vaya al pasado. Entonces ya de esa manera uno va formando una disciplina. Ya hemos hablado cómo es la oración. ¿Qué es la oración? La oración no es cerrar los ojos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Eso no es. Jesús el Cristo nos enseñó el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro, les vuelvo a repetir porque ya lo dije anteriormente, el Padre Nuestro era para meditar. Y si uno quiere meterse a orar el Padre Nuestro, tienes que demorarte más o menos 1 hora para que entres en comprensión de lo que estás hablándole a Dios. Como este no es el caso ahora, porque ahora tenemos que seguir para adelante, entonces el caso es de que nosotros tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para esa oración bien hechecita, para una oración profunda. Entonces te relajas. Usualmente, particularmente, uno lo puede hacer como quiera. Particularmente yo te cuento lo mío, yo lo hago en mi cama. 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque todo requiere energía. Si tú vas a hacer esto a las 10 de la noche y Dios va a estar para ti todo el tiempo, sí, pero nosotros somos principiantes. Nosotros recién estamos empezando esto. Yo no quiero que esto nos genere un desgaste energético o que nos genere una depresión porque no lo logramos, porque uno dice, no, Dios está para mí. Sí, pero acuérdate de que tú eres el que tienes que poner tus energías. Entonces tus energías más limpias, más puras, las vas a tener a las 4 de la mañana y Él incluso te va a despertar a esa hora. Tú no necesitas reloj despertador, Él te despierta. Entonces a esa hora, que es la más prudente, que es la mejor hora, donde hay todo silencio y todo está en oscuridad, ahí relajado comienzas tu oración. Padre mío, Dios mío,
Yo te suplico con mi alma y mi corazón, y sigues y hablas y le dices, ¿no? Quisiera conversar contigo, tengo unas preguntas que hacer. Mira, uno cree que una conversación con Dios es que yo, así como conversamos, y ya está. No es así. Una conversación con Dios, Él usa el verbo sintético. Él usa el verbo sintético. El verbo sintético quiere decir que te va a dar 2, 3, 4 palabras, te va a tocar el corazón, escúchame, te va a tocar el corazón, lo vas a sentir y vas a ver una pantalla de lo que Él pretende decirte. Y tú, toda esa conexión, las palabras, el sentimiento y la pantalla se van a convertir en uno en ti. Y entonces Él te va a responder. Tú le vas a volver a preguntar. Él te va a volver a responder. Tú le vas a volver a preguntar. Él te va a volver a responder. Tú le vas a volver a preguntar. Después de 3, es muy probable que ya no te responda. Es muy probable que ya no te responda. ¿Por qué? Porque con esas 3 respuestas que Él te dio, tienes un mundo. Tienes conocimiento, pero un montón de conocimiento que todavía en ese momento tú lo digieres, pero cuando llegas al mundo físico, cuando sales de ese estado superior de conciencia, llegas y lo tienes que descifrar. O sea, eso no es como un sueño, ¿eh? Ojo, cuando uno conversa con Dios, no es como un sueño. Porque si te levantan, si alguien te está levantando, ya perdiste toda la hilación de lo que te dijeron. ¿Por qué? Porque tu cerebro astral no logró pasarle la información al cerebro físico, entonces te olvida. O si no te levanta una alarma, tu reloj despertador te levanta, te olvidaste del sueño. Como esto no es así, este tipo de comunicación es con tu conciencia, con la conciencia divina. La conciencia de tu alma con la conciencia de tu ser, para que se pueda tal vez expresar de alguna manera, porque uno va a decir no son 2 conciencias, de alguna manera sí, de alguna manera así es. Entonces de ahí es donde tú te comunicas con Él, pero tu parte pura. O sea, es imposible que cuando retornes te olvides. Imposible. Hay que tener mucho cuidado porque esto suena lindo, pero tú sabes que hay 2 lados, la parte de la luz y la parte de la oscuridad. Cuando uno no lo hace bien, los defectos, los yoes, se visten de santos y comienzan a meterte palabritas y tú crees que ya estás conversando con Dios y es tu mente. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, no creas que de buenas a primeras la primera cosa que escuchas, porque tú vas a sentir, vas a paladear ese saborcito de diferentes dimensiones, de aquí, de aquí y de aquí, tú lo vas a entender, y de ahí te vas a dar cuenta, porque, ay, yo mismo, cuando recién me inicié en estas cosas, me engañaron de esa manera, yo andaba creyendo en cosas que no eran, y ahí es donde viene uno pues a perjudicar su espiritualidad, porque uno se vuelve un fanático religioso, y Dios no quiere eso, no quiere que estés Dios por aquí, Dios por acá, esos extremos no le gustan a Él. Y no es correcto, porque para eso tiene que haber un equilibrio. Así que yo te estoy poniendo en autos para que tú puedas comprender cómo es esto. En un principio vas a fallar, te vas a equivocar, no vas a lograrlo, no te deprimas, dale, porque esto es hermoso, porque cuando tú ya logras comunicarte con Él, logras aperturar tu conciencia, logras despertar tu propia conciencia, obtienes la alta percepción en ese instante, en ese segundo, ya eres otra persona, ya sientes como otra persona. Es como que Dios entró en ti. Y de esa manera uno va a ir entrenándose. ¿Para qué? Para que el Cristo ingrese en nosotros. Ese es otro tema. Ya lo veremos eso más adelante. En fin, ahora, haciendo ya estas salvedades, podemos entrar a la práctica en sí. La práctica en sí, como te digo, te voy a decir cómo es la mía. Uno se acuesta, estás dormido,
y después de ahí te levantas. En ese momento aprovechas que estás completamente relajado, oras, y tu oración tiene que ser tuya. Tú no vas a decir Padre nuestro que estás en los cielos ni nada por el estilo. Tú no tienes que repetir lo que Jesús el Cristo nos enseñó. La oración es tu propia individualidad, tu tema, lo que tú quieres saber. Tú le vas a preguntar lo que quieras, de lo que sea, pero lógicamente que tiene que ser un tema alturado. Pues no le vas a estar preguntando, me voy a sacar la tinca, me vas a dar el bingo, cuáles son los números del bingo. Eso no es así. La abundancia viene cuando uno se lo gana por los esfuerzos espirituales que uno hace. Olvídate de eso va a venir, ¿ya? Lo que tú tienes que hacer es entusiasmarte y preguntar por cosas valederas, que tengan realmente un valor como para que tú puedas estar tomándole su tiempo a Dios. Entonces, tú oras y le dices que quieres conversar con Él. Y en esa oración haces tu meditación. O sea, primero estás orando y después haces tu meditación. Ya sabes lo que es la meditación. Estás echadito, estás esperando que las pantallas mentales y que las palabras y las palabrotas y todas las cosas que pasan por ahí, por tu mente, se vayan. Y entonces cuando ya llegas a esa paz, a esa parte, como se dice, la mente en blanco, pero que nunca la vas a conseguir, es la mente, se pone en negro, pero ya no hay nada en esa pantalla mental, ya ves la oscuridad, y cuando haya completo silencio, porque ya tú estás en un estado de arrobamiento, tú estás preguntando algo, has orado, y luego, después de la pregunta, de la oración, te quedas en completo silencio, nada, absolutamente nada, en cero. Y ahí esperas pacientemente la respuesta. Vas a esperar esa respuesta y cuando te venga esa respuesta, te va a venir una pantalla, te va a venir un hermoso sentimiento de las palabras que Él te está diciendo. Y te va a dar 3 o 4 palabras que muchas veces, cuando regreses de ese estado de arrobamiento, vas a tener que agarrar un diccionario para comprender mejor, porque una cosa es sentirlo acá, vuelvo a repetir, y otra cosa es cómo es que lo vas a comprender en el mundo material y cómo se lo vas a dar a los demás cuando eso corresponda. Porque de esa manera hacían los profetas. Los profetas hacían su meditación, pero eran órdenes de Dios. Lógicamente que ya los profetas estaban en otro nivel, pero nosotros estamos empezando. Vamos a llegar a ese nivel. No te preocupes. Si tú le das, no importa que lo hagas bien o mal o medianamente bien en un principio. Así comienza todo. No te desilusiones. Así es. Esto es darle. ¿Tú sabes qué es lo primero que se pide cuando uno ingresa en este tipo de trabajos espirituales? Lo primero que te piden, paciencia. Si no tienes paciencia, te van a decir tú no sirves para esto. Y yo estoy completamente seguro que tú sí sirves para eso. Todos nosotros servimos para eso. Además, hemos venido para eso. Para estar en constante contacto con Dios y que Él nos oriente y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en ese verbo sintético, tú y ahí ya lo vas a comprender, ya lo vas a sentir, lo vas a ver, vas a estar, la respuesta ya está. De repente ahí tú le quieres preguntar otra cosa y nuevamente Él te va a volver a responder de la misma manera, pero de una manera fantástica, milagrosa, maravillosa. Y después tú le puedes hacer una tercera, pero particularmente en mi caso, yo con 2 o 3 ya tengo. 2 o 3 ya tengo, porque con eso tengo para escribir y para pasar una serie es diferente. Es completamente distinto a todo lo que nosotros hemos podido conocer. Entonces, de esa manera es como Él te va a responder. Si tú de repente tienes más ambiciones y bueno, tienes más capacidad en un principio,
le sigues preguntando, pero va a llegar un momento en que él ya no va a ver la necesidad de responderte. Y ahí nomás va a quedar toda la conversación con Dios. Entonces tú ya después de ahí, de eso, lo único que vas a hacer es orar y decir, Dios mío, muchas gracias por este momento, y lo único que vas a sentir es que otra vez vas a volver a la conciencia, va a volver a ti, vas a volver a darte cuenta de lo que hay arriba, vas a tener más poder sobre tu cuerpo físico, porque no es gran cosa ese regresar de la meditación, no se siente gran cosa, pero ahí, en ese acto, en ese momento, cuando ya pasaste esa etapa de arrobamiento, ahí vas a sentir algo, ahí vas a querer descifrarlo. Agarra un lapicero y agarra una libretita y escríbelo. Vas a ver, vas a ver en el lío que te vas a meter. ¿Por qué? Porque es un montón. Esas 2 o 3 respuestas que él te dio es un montón para la mente. ¿Por qué? Porque así se manifiesta la mente, pues. Todos los maestros hablan y tienen un verbo sintético. Por eso es que en el desdoblamiento astral, cuando a todos no nos dan para irnos a esos templos de sabiduría, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros hablamos demasiado. Y entonces ellos, bueno, no tienen esa... te van a dar la respuesta sintéticamente, y a nosotros mentalmente como que no nos va, y por eso no lo vamos a entender claramente, y vamos a seguir preguntando y respondiendo. Por eso que nosotros tenemos que tener un cierto nivel de conciencia como para que se nos permita entrar a un templo de la sabiduría y poder tener ese tipo de experiencias. Pero en la meditación tú no necesitas nada. Tú lo único que necesitas es darle y darle y darle y darle y darle, y vas a ver de que Él está presto, Él quiere responderte. Es una fascinación esto de conversar con Dios. Entonces ahí ya tenemos claramente cómo es de que uno va a poder conversar con Dios, qué es lo que va a sentir, cómo es que lo vas a descifrar. Ten cuidado con tu mente, porque una cosa es tu conciencia, porque la meditación es full conciencia, y la mente es pensamientos. Los pensamientos te van a venir para tratar de engañarte en un principio y como que se van a ir, pero después tú lo vas a ver que es como si otro tipo de pensamiento entrara, pero es el mismo pensamiento entrando por la puerta falsa. Nada más. Una cosa es que yo te lo explique, otra cosa es que tú lo experimentes. De aquí para adelante, solamente la experiencia y la práctica y la práctica y la práctica y la práctica van a hacer de que tú verdaderamente ya puedas entrar en esos niveles altos, y vas a poder percibir la vida desde otro concepto y desde otro punto de vista, y solamente hay que practicarlo. Nada más. Ya sabes cómo es esto. Entonces, practica, practica y practica. Hasta la próxima.